que pasen con sus niños y nosotros nos alistamos, hermanos, en Colosenses capítulo 2. Estas enseñanzas están preciosas. Gloria a Dios. Nos hacen repensar. Gloria a Dios. Estas enseñanzas, hermanos, moldean nuestra vida. Quiero decirles, hermanos, que el Evangelio de Cristo fue pensado para darle libertad al hombre. Se lo voy a volver a repetir. El Evangelio de Jesús fue pensado para darle libertad al hombre. Esa es la razón de ser del Evangelio. Entonces, cuando nos sentamos esta mañana para meditar en la palabra del Señor, hermanos, es el moldear del Espíritu para que nosotros lleguemos donde Él quiere que lleguemos. Dios tiene cosas preciosas para nosotros, pero nos está preparando para que lleguemos hasta allá. El premio más grande que usted y yo vamos a tener es que por primera vez, oiga bien, por primera vez, le veremos a Él cara a cara. Sí. Yo me acuerdo cuando vinieron los voceros de Cristo, hermano, allá por los años 78, 80. ¡Ay! No, hombre, mire, vinieron al Estadio Nacional. En esos días estaba la guerra civil bien fuerte. Y en medio de la guerra aparecieron por primera vez los voceros de Cristo aquí en El Salvador. Mire, hermano, eso fue de locura, porque ya llevábamos varios años escuchando la música de los voceros, muy preciosa, pero nadie los conocía. No, hombre, cuando esos hombres entraron al estadio, tronó ese estadio, fíjese, porque estábamos conociendo por primera vez a los voceros de Cristo, pero nos falta una maravilla todavía, nos falta una gloria todavía. Un día de estos vamos a estar frente a frente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Apocalipsis que vamos a ver a Dios. Dice 1 Juan 3 que le veremos porque seremos semejantes a Él. Entonces, hermano, esa es la razón de ser del Evangelio. Si esa no es su meta, no sé para dónde va. Pero la meta de cada creyente nacido de nuevo es que un día va a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pregunto, ¿en cuánto podemos valorar eso? Póngale dólares. No alcanzan, ¿verdad? No alcanzan. Póngale en oro, póngale. ¿En cuánto podemos valorar eso que nos van a regalar? ¿Valdrá el oro? No vale. Esos son valores aquí, pero los valores celestiales son diferentes. Amén. Bien, hermano, ya estamos en Colosenses 2. Oremos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, queremos, Señor, darte gracias porque estás con nosotros. Podemos sentir, oh Dios, la ministración invisible pero real de tu Espíritu. Podemos sentir, Dios mío, como nuestro ser, todo nuestro ser, Señor, es fortalecido por tu presencia esta mañana. Inexplicable, pero real. Gracias, Señor. Ahora prepáranos para meditar en tu palabra. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Antes, un saludo a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Los hermanos del tercer nivel, que apenas los miro porque los ojos me fallan. Los del segundo nivel y los del primer nivel, hermanos, Dios les bendiga. Y que Dios cumpla el propósito de Él en ustedes. Y que esta militancia termine en victoria. Si está pasando situaciones tremendas que vienen del enemigo, del mundo, de su propia carne, aguante, sea fiel, no retroceda, porque es parte de la vida cristiana, es
¿quién le dijo a usted que el evangelio era color de rosa? Así que todo. No, no, no. Es de mucho trabajo. Pero aquellas cosas arruinadas que el mundo nos dio, Dios las ha convertido en victoria. Así que sigamos adelante. Dejemos que el Señor obre. Así que un saludo para cada uno de ustedes. Y en nombre de ustedes, hermanos, saludo a los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión. Tenemos hermanos que son fieles, hermano Romeo, hermana Ruth, allá en San José, y muchos hermanos que son hijos o nietos de miembros de la iglesia. También el hermano Alfredo Salazar y muchos hermanos ahí en Houston también están conectados. Y hay en otros lugares también que siempre se conectan para ser parte del culto, solo que es un culto online, ¿verdad? Pero nosotros estamos presencial aquí. Bien, antes de comenzar, hermanos, queremos decirle que la otra semana, el miércoles y el jueves, vamos a hacer una campaña en la cancha número 3 del Llano de Doña María, del Llano del Espino. Ya me estaba yendo para otro lado. Es la cancha final donde hay una gran ceiba. Entonces ahí vamos a estar predicando la palabra de Dios. Si usted tiene tiempo, fíjese que nosotros, gracias a nuestro hermano Benjamín, ya tenemos tarima. Es una tarima de metal. Entonces vamos a necesitar varios hermanos que nos ayuden a llevarla y a armarla. Ya los hermanos saben cómo se arma. Así que si usted tiene tiempo, véngase, hermanos, póngase la camiseta y vamos a ir a poner esa tarima. Queremos decirle de que, como siempre, los hermanos que llegan temprano, pues nosotros les damos comidita. Las células, las hermanas de la directiva de células de oración, ellos van a estar haciendo la comida, ¿verdad? Pero solo se la regalamos a los que llegan temprano, porque llegan a trabajar, ¿verdad? Si usted llega tarde, ayúdenos con los fondos allí, ¿verdad? Porque esa venta de las hermanas es para darles una ofrendita pequeña a un grupo de ancianitos que tenemos en la iglesia. Así que necesitamos esa ayuda. Miércoles y jueves. También nosotros, hermanos, para nuestro movimiento, el miércoles en la noche dejamos ahí las cosas. Ahí vamos a pedir a hermanos de Chancuyo, del Distrito 5, que nos colaboren con la vigilancia. 4 o 5 hermanos que se quedan cuidando en la cancha, pero nosotros les reconocemos ese trabajo que hacen ahí. Así que, hermanos, no sé si se contenten que vamos a predicar. Es verdad que es bueno que prediquemos. Es más, es la única actividad, hermano, a la que fue llamada la iglesia. Comenzó Cristo solito, después 12, después 120, después fue un montón. La razón del evangelio es predicar la palabra, ¿verdad? Así que ya les aviso, hermano, y también oremos por las elecciones. Se los digo ya porque ya cuando estamos terminando, a mí me da problema el tiempo, me llevo 1:20, ¿verdad? Cuando termino como 3 pelones hay, entonces ya no oyen los anuncios, entonces comencé. Pero es culpa mía, ¿verdad? Hoy vamos a ver, el domingo pasado con Manu Atilio estudiamos que Jesús es soberano. Y nos explicaba el hermano de que el tema principal de Colosenses es la supremacía de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, vimos de que Jesús es soberano. Y vamos a ver en el capítulo 2, pongámosle mucha atención, seguir a Jesús. ¿Cómo ser un buen seguidor o un buen discípulo de Jesús? El 13 de diciembre, 13 de diciembre, creo que es el segundo sábado de diciembre, vamos a dar un seminario que nos vinieron a dar muy bonito de cómo ser un buen discípulo de Jesús, cómo ser una iglesia saludable. Está programado para todo el liderazgo, es un buen tema, tiene 6 lecciones y vamos a dar. Pero hoy vamos a hablar nosotros del tema seguir a Jesús, ¿verdad? Cómo ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Entonces el tema es seguir a Jesús. La verdad central dice, Jesús es supremo sobre todas las cosas. Eso ya lo vimos, ¿verdad?
y merece nuestra completa devoción. Jesús merece nuestra completa devoción. Otra palabra, nuestra completa entrega. En eso creo que todos estamos de acuerdo, que a Jesús hay que entregarnos porque Él se entregó el 100% por nosotros, ¿verdad? El texto para aprender es el versículo 6 que tiene en su Biblia, Colosenses 2, versículo 6. 2:6, cuando lo tengan me avisan. Amén. Dice la palabra: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Otra vez, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El texto, hermanos, es muy bonito, digamos así, y tiene mucha enseñanza que darnos. Por última vez, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a comenzar leyendo los primeros versículos de Colosenses. Vamos a leer del 1 al 7. Colosenses del 1 al 7. Colosenses 2 del 1 al 7. Vamos a leer uno cada uno. ¿Lo tenemos? Va, comienzo yo. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ayúdame con el 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y oiga esto: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por si usted había leído a la carrera, hoy vamos bien despacito y se está fijando que está encontrando cosas muy preciosas en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, léame el 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, o sea, pero en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Sigamos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Quedémonos ahí. El último versículo dice Pablo que él quiere que estemos arraigados. ¿Y qué más dice? Y sobreedificados en Él. Cuando dice en Él, ¿a quién cree que se refiere? A Cristo. O sea, nosotros tenemos que estar. La palabra arraigado es raíces en Cristo. Y sobreedificados, que el fundamento de una construcción, en este caso del cuerpo espiritual, es Cristo. La piedra principal del ángulo. Para nosotros esa figura ya no nos parece conocida. Si le explicamos nosotros, le pedimos a un albañil que nos diga cómo son los arranques hoy, pues ya muchos ya no ocupan piedra angular, sino que un arranque, pues. Si la casa es de reparto, el arranque es de bloque, con gran posibilidad que se caiga, ¿verdad? Pero si la casa es producto de su esfuerzo, lleva piedrita, ¿ya? Lleva concreto, y trate usted de hacer un buen arranque, un buen fundamento. Pero encima de eso usted decide si le pone ladrillo o le pone bloque. O si no le alcanza, le pone una tela ciclón o le pone madera. Pero la base usted trata de que sea fuerte. Entonces digamos que el fundamento es Cristo
y los ladrillos somos nosotros, sobreedificados. Como usted ve, no es solo de aceptar. No, ya recibimos a Cristo, ¿verdad? Amén, ya lo recibimos. Pero hoy hay que andar en Él. Lo repetimos como 4 veces. ¿Verdad que sí? Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, ¿cuándo pasó eso? Cuando usted dijo, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Vaya, ya. Ahí pasan 2 cosas. Usted aceptó a Cristo, pero también usted fue arraigado en Cristo. Ahí fue donde usted puso sus raíces de su vida en Cristo. Sí. Ahora bien, ya vamos a ahondar más en eso. Ahora, pero si usted se fija, las primeras palabras del apóstol en el 2:1 dice, quiero que sepan que yo tengo una lucha por ustedes y por los de la Odisea, ¿ya? Y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, dice. Yo oro por ustedes para que también estén unidos en amor. Oro para que alcancen la riqueza del pleno entendimiento, para que ustedes conozcan a Dios y conozcan a Cristo. Imagínense las oraciones que hacía Pablo, ¿no? Compárela con la que nosotros hacemos. ¿Qué dice usted? Nada que ver, ¿verdad? Estas son oraciones. Entonces, si nosotros las vemos, sería sano que las hagamos también, ¿verdad? Señor, consuela mi corazón, ayúdame a ser parte de un cuerpo de Cristo unidos en amor y ayúdame a conocerte más, a alcanzar el pleno conocimiento de Dios y de Cristo, del Padre y de Cristo, ¿verdad? Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros. Hermanos, como nos explicó el hermano Atilio el domingo pasado, mire, medio comenzaron las iglesias a crecer y a establecerse y llegaron las falsas enseñanzas, llegaron las falsas doctrinas. Hoy siguen. Una de las que más golpeó con fuerza a las iglesias primitivas fue la falsa enseñanza que las personas no solo tenían que aceptar a Cristo, sino que tenían que circuncidarse, o sea, físicamente. Tenían que guardar el sábado y tenían que abstenerse de algunas comidas y tenían que guardar algunas fiestas que solo estaban prescritas para el pueblo de Israel. Pero hubo escribas que se hicieron cristianos y fariseos se hicieron cristianos, aceptaron a Cristo y de repente ellos comenzaron a meter esa cuestión, ¿verdad? Cuando ya, hermanos, después de la muerte de Cristo y la resurrección, somos salvos por gracia. Ya cualquier cosa que yo haga para ganar puntos con Dios ya no funciona. Ya no. La salvación Dios se la regaló. ¿Cuál es su pleito? No perderla. ¿Y cómo no se pierde? Andando en Él. O sea, un andar cristiano de acuerdo a como Dios dice. Entonces, hermano, la iglesia de Colosas, pues, fue de las iglesias que fueron atacadas por las falsas enseñanzas que pervertían el verdadero evangelio. Fíjese bien. Así que Pablo estaba preocupado sumamente por hacer que los creyentes fueran conscientes de estas influencias. ¿Para qué? Para que pudieran establecerse sanamente. Fíjese que si usted es curioso, Pablo no les manda epístolas enteras diciéndoles, les voy a decir cómo funcionan los gnósticos. Les voy a dar una clase magistral y completa de cómo funcionan los judaizantes. No. Lo que Pablo estuvo insistiendo, ¿cuál era la doctrina de Cristo? Les enseñó la doctrina de Cristo. Le dijo que tenían que estar arraigados en Él. Eso trató Pablo de que ellos estuvieran llenos del conocimiento de Dios y de la experiencia con Dios, de tal manera que cuando vinieran las falsas enseñanzas, inmediatamente el creyente la detectara. No, eso no es así. Yo ya le he contado que como trabajé mucho tiempo en el banco, cuando llegaban el nuevo personal, nosotros nunca para que el cajero especialmente
el cajero no fuera sorprendido con un billete falso, fíjese que nosotros nunca le enseñábamos un billete falso. No, le enseñábamos las características del billete legítimo. Le mostrábamos la marca de agua, le mostrábamos que no era papel, era una mezcla de algodón y lino, le mostrábamos las medidas de seguridad que el billete tuviera. Entonces, cuando un cajero recibía un billete falso, inmediatamente lo detectaba, porque él estaba bien enseñado cuáles son las características especiales del billete legítimo. Entonces, ¿cómo un creyente va a detectar una falsa enseñanza? Cuando está empapado de la propia. Cuando está empapado de su propia enseñanza, usted dice, no es así. No es así. Pero porque usted está empapado. Ahora, he ahí la necesidad que nosotros leamos la palabra de Dios despacito como lo hicimos hoy. Yo estoy seguro que muchos han leído Colosenses, pero mientras leían, no sé si estarán conmigo, el Señor comenzó a abrirle los ojos y comenzaron a ver cosas preciosas en la lectura que acaban de tener. Dios habló a nuestras vidas y nos dijo cómo es la cosa. Pues Él estaba preocupado. Y Él menciona en el versículo 7 4 cosas. Hablando de que hay que estar arraigados y edificados en Cristo. Fíjese bien, Pablo les dijo a los colosenses que ellos tenían que estar arraigados, pero también fortalecidos en Cristo. Como somos una iglesia que le gusta orar, como somos una iglesia que le gusta la sana doctrina, ¿cuántos se consideran arraigados en Cristo? Amén. Así tiene que ser, arraigados en Cristo y edificados. ¿Y cuántos han sido fortalecidos en algún momento por el Señor Jesucristo? Que han venido momentos bien críticos y usted ha orado y ha sentido así literal y físicamente, digamos, hablando así, la fortaleza que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces usted se ha rodeado con un gran problema, con una situación complicada que no haya que hacer y comienza a llorar en la presencia del Señor? E inexplicablemente de repente comienza a sentir una sobrenatural presencia que lo hace llorar, le bota la carga y usted se levanta de ese lugar diferente. Ya le ha pasado. Qué bueno. Entonces el hermano Pablo le dice que la forma de combatir las falsas enseñanzas y los falsos maestros, primero les dice que hay que estar arraigados en Cristo. La palabra arraigado, ya dijimos, es raíces en Cristo. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 1? Recitámoslo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, me ganaron, ya se me trabaron las carretas a mí. Bien bonito íbamos. Por tanto, no se levantarán los malos, y los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué más dice? Mas la senda de los impíos perecerá. Dice que el varón, ¿verdad?, que está arraigado es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjese bien. ¿Qué pasa cuando está plantado junto a corrientes de agua?
siempre está verde. Su hoja no cae. ¿Verdad que sí? Y si usted tiene raíces en Cristo, no lo bota cualquier tempestad. Podemos concluir, como dijo un escritor hace poco, que las tormentas definen las raíces. Así leí yo. Las tormentas definen las raíces. Si una tormenta lo bota, tenía raíces malas. Pero si una tormenta no lo bota, es porque sus raíces están firmes. Entonces, hermano, ¿en qué momento nosotros nos acercamos a Jesús? Cuando aceptamos a Cristo. ¿Verdad que sí? Le dijimos al Señor. Pero después viene una relación continua con Jesús. De tal manera que al final del Sermón del Monte en Mateo 7, Jesús dice: el que oye estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya sabemos quién es la roca. Vinieron tempestades, ríos impetuosos y pegaron contra la casa, pero no cayó porque estaba debidamente edificada. Y aquí tengo que decirle algo: cada uno de nosotros somos los que edificamos. La roca ya está, pero los que edifican somos nosotros. Nosotros somos los que estamos labrando nuestro futuro. No, Dios puso ya todo, todos los materiales Dios los puso, pero el que edifica, el que hace, es cada uno de nosotros. Y debemos tener cuidado con eso. Vaya, la otra cosa que dice: sobre edificados en él. Sobre edificados es los bloquecitos que van arriba de la base, del fundamento. Primera Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que somos parte del edificio de Dios, que es la iglesia de Cristo, y que nosotros tenemos que, así como el fundamento es vivo, nosotros tenemos que ser piedras vivas. Así dice Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo cambia de la situación agrícola a la construcción para ilustrar la forma en que Dios continúa su obra en la vida de los creyentes. Quien nos edifica todos los días, en otras palabras, quien fortalece nuestra vida, es Dios. Pero siempre y cuando yo voy al altar, siempre y cuando yo tengo tiempo para Él. Por eso que, mire, Dios es lindo y precioso para decir las cosas. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso es lo que nos cuesta a muchos: negarnos a nosotros mismos. Nosotros queremos que Jesús nos dé todas las bendiciones, pero nosotros no soltamos las vanidades del mundo. Porque todo el mundo es vano. Todo el mundo es vano. Entonces, nosotros queremos que Dios nos dé, pero no. Nosotros cuando vamos al altar, cuando tenemos tiempo para meditar en la palabra, cuando nos congregamos, cuando tratamos de portarnos bien en el vecindario, cuando tratamos que el testimonio de nosotros sea una luz que brille en medio de la oscuridad, entonces Dios trata con nosotros. Por eso Él dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, está bien claro, pues Dios no tiene oscuridad en su exposición de la palabra. Él lo deja bien claro. Entonces, nuestro deber, hermanos, es someternos a Dios. Pero eso significa humildad y obediencia. Virtudes que a veces a nosotros nos hacen falta, no las hemos cultivado. La siguiente cosa que dice el versículo 7 dice: confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Oiga bien, los creyentes se vuelven más fuertes y resistentes a medida que adoptan firmemente la fe recibida a través del Evangelio
y alinean su vida con la fe en lugar de las falsas enseñanzas. Eso es confirmados en la fe. Mire, estamos rodeados de falsas enseñanzas. Solo métase a YouTube, a TikTok y usted va a encontrar un montón de exposiciones de la palabra, ¿verdad? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra y le pegan unas confundidas a la gente terrible. Pero el Señor le ha dado a usted la salvación. Le ha dado 2 buenas rodillas para que usted lo busque de rodillas. ¿Qué pide el Señor? Si usted ve, la relación con Dios es silenciosa, no es de bulla. No dice, tú no hagas eso, métete en el cuarto, en tu aposento. Esa es la vida de fidelidad de un creyente, en el anonimato. Nada de las bullas como hoy está. Tristemente el mundo se nos ha metido, hermano. ¿Verdad? Y hoy usted va a ver las grandes concentraciones evangélicas, pues es puro glamour. ¿Verdad? Música excelente, músicos con una voz preciosa, arreglos musicales muy bonitos, exponentes de la palabra que dicen cosas que nunca habíamos oído y dejan con la boca abierta un montón de gente. Entonces, pero resulta que el evangelio es anónimo. ¿Sabía usted que Jesús perfectamente se podía confundir con los demás cuando él andaba aquí? No era destacado entre 10,000. Usted podía confundirlo con facilidad. La piel de él era la misma piel de Pedro, una piel quemada por el sol desértico. Los vestidos de él no iban a decir, no, aquel que está de vestido de púrpura, él es aquel que tiene la túnica más cara. No, era la más sencilla. Les gustaba crecer la barba, todos andaban de barba ahí, todos andaban de barba. No había un parecer no, miren, el más guapo, él es así como lo pintan los católicos con perfil griego e italiano. Tampoco. No era así. Mire, de tal manera que la noche del arresto llega el montón de gente buscando a Jesús. Enfrente lo tenía buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque él se confundía entre los demás. Y él sale y dice, ¿a quién buscan? Buscamos a Jesús de Nazaret. Yo soy, les digo, ¡plá! Cayeron todos. Como usted ve, el evangelio, mi hermano, no es así de cosas, de luces y tantas cosas. Es una vida de fidelidad diaria, de humildad y de sencillez. Pero para eso usted tiene que vencerse a sí mismo, cimentados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y cuando nosotros hacemos todo eso, viene lo último que dice el versículo: abundando en acciones de gracia. Hermanos, las acciones de gracia son la identificación de un verdadero cristiano. No, por favor, no vayan a pensar en un culto de acción de gracia. No, esas son parte de la religiosidad que nosotros hacemos, vea. Mire, hoy en diciembre van a haber un montón de cultos de acción de gracia. No son cultos, hombre, son grandes comilonas. Por eso no vaya a pensar que Pablo está pensando en los tamales de diciembre. No, ni en los panes rellenos. Mire, barremos los fondos de los grupos comiéndonos nosotros. El silencio es obvio. ¿Por qué no dicen, hermano, aquí hay 2 pesos? Mire, aquí hay 2 pesos, aquí hay 2 pesos. Y va, porque hay que comer, pues hay que darle gracias a Dios por el año. Tal vez no ganamos almas, pero por lo menos la de nosotros está medio buena todavía. Hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, vea. No, nos reunimos ahí. ¿Y cuánto hay en el fondo? Perdonen, pero ese es del Señor. Con 1 peso que pongamos cada uno, bien nos echamos 1 peso de yuca cada uno, fíjese. Y un cafecito. No pensemos en eso. Está hablando de acciones de gracia, de la gratitud que yo siento con Dios. Sí.
Y una forma de acción de gracias es esta. Usted ha venido. Y sé que ha venido porque siente gratitud con Dios. Mire, hermano, ahorita usted tiene un montón de cosas que ir a hacer. Y si no hay nada que hacer, usted perfectamente se puede ir para Salcuatitán, se puede ir para La Barra, o se puede ir para Taco, o se puede ir allá para los malls en Santana, San Salvador, porque tenía el tiempo y el dinero, pero decidió venirse para acá. Esto es acción de gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Dios le encanta, mi hermano, que en el afán del día nosotros hagamos un alto en el camino y le adoremos como lo hicimos hoy en la mañana. Pero resulta que su adoración es todo el día. Sí, es todo el día. Entonces, fíjese bien, este pasaje nos recuerda la oración de Pablo. Pablo oró en Efesios 3, fíjese, que Jesús nos dé, conforme a las riquezas de sus glorias, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. Las cosas que nosotros valoramos van a pasar. Se van a terminar. Hermano constructor, algún hermano constructor, ¿cuánto tiempo dura la estructura de una casa? Hermano Herbert. Dependiendo de la cimentación. Pero un repello, un pegado de ladrillo, ¿como cuántos años dura sin que se arruine? ¿Cuánto? 30 años. Se acaba entonces. ¿A cuánto les ha pasado que guardaron un par de monedas y a los años las hallaron? ¿Cómo las hallaron? Eran color cobre, bronce bruñido. ¿Cómo la hallaron? El moho las arruinó. ¿Cómo era usted hace 30 años? Guapo, bonito, bello. Antes era bello, hoy soy feo. Todo se acaba, hermano. ¿Y cómo nos quita el tiempo y la energía conseguir esas cosas cuando Dios se las puede dar, hombre? Entonces, ¿por qué no nos acercamos a Dios? Arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe con acciones de gracia. El versículo 7, hermanos, que leímos y describimos, nos dice cuál es el proceso de los creyentes en Cristo Jesús. Veamos del 8 al 12. Oiga la advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ayúdame con el 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sigamos. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire, muchas filosofías se oponen al cristianismo, pero ninguna filosofía, teoría o falsa enseñanza cambia y transforma la vida del hombre como lo hace Cristo. Oiga bien, como lo hace Cristo. Usted va a encontrar, por ejemplo, famosas teorías creacionistas, las teorías de la evolución, todas aquellas que los muchachos estudian, siempre se quedan a nivel de teoría, no son hechos científicamente comprobados, son suposiciones de los científicos. Entonces, eso nunca cambia la vida de las personas. La filosofía, usted va a encontrar un montón de filosofía. Pablo le llama huecas sutilezas, así le llama. No cambian la vida de las personas. Entonces a Pablo le preocupaba, por eso comienza diciéndoles:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora bien, para contrarrestar esa amenaza, él comienza un argumento, fíjese bien, marcando el contraste que hay entre el vacío de las filosofías y la gloriosa plenitud de estar unido a Cristo. Fíjese bien. Pero lo que dice el apóstol es que los pensamientos del mundo, o sea, la filosofía, las falsas enseñanzas, las teorías, dependen de la tradición humana, dice el versículo 8. Pero el evangelio depende de Dios. Hagamos la diferencia. El evangelio de Cristo y la sana doctrina dependen de Dios. Lo demás que va a escuchar usted depende de la capacidad del hombre para razonar. Tengamos cuidado, ¿verdad? Y Pablo termina diciendo en el versículo en el versículo 8 dice: conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjese bien. Pero mire lo que dice el versículo 9. El versículo 9 es una joya, hermano. ¿Qué dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, la palabra corporalmente, ¿a qué se refería y en qué tiempo? Se refería al momento que Jesús de Nazaret anduvo aquí. ¿Por qué? Porque fue el único momento que él tuvo cuerpo, ¿o no? Cuando él nació de la Virgen María. Y oigan lo que dice Pablo. Dice que en sus 33 años y medio que él estuvo acá en la tierra, en él, en su cuerpo, habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo podemos reducirlo? Que él, mientras andaba aquí con sus sandalitas, su túnica, era 100% Dios. ¿No le alegra eso? Él no dejó de ser Dios. Mire, qué bonito ha de haber sido pasar un día de esos con Jesús. Mire, era tan amoroso. Con él no habían pleitos. A él no se le sentía que se imponía. No, lo que estás diciendo vos no sirve. No, había una gracia especial en Jesús. Llega al estanque de Betesda y ve que uno llega, un señor por ahí le dice: ¿quieres ser sano? Pues sí, le dice, pero llevo varios tiempos aquí, varios intentos, pero cuando yo me quiero meter, otro llega cuando se mueve el agua. Pues le dice: dame la mano, levántate, toma tu lecho y anda. Y era sábado. Agarró el colchón y se fue, pues. Pero después se topan en el templo porque le preguntaron: ¿y usted por qué anda cargando esas cosas? Y usted sabe, es que el que me... Y se toparon en el templo con Jesús. Y le dice: mira, ya fuiste sanado. No volvas a pecar para que no te venga otra cosa peor. Sí, Señor. Una dulzura, hermano. Qué bonito fue estar con él. Algunos a saber cómo se lo imaginan, pero por lo que yo veo en la Biblia, había una dulzura y un amor. De repente le llevan una mujer, hermano, y todos los religiosos que matémosla porque ha sido hallada en el mismo acto del adulterio. Entonces se la llevan a él, solo a la mujer. Y entonces viene él y se agacha y comienza a escribir en la pared. Y comienza: maestro, mira, y comienzan a explicarle: ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Y qué decís? Y el Señor, mire, esta boca es mía. Nada decía, nada. De repente se para y le dice: bueno, está bien. El que de ustedes esté libre de pecado, que le arroje el primer tetuntazo. Nada. Nada. Eran más pecadores los religiosos. Y se quedan solos y le dice: mujer, ¿y los que te acusaban? Ya no te condenaron. No, Señor. Pues ni yo, le dice. Levántate, vete, pero no peques más. Mire, hermano, esos 33 años y medio sucedieron muchos milagros.
Un día, hermano, dijo, yo hubiera querido estar, dijo, en los días de Cristo, pero cuando fue un de Zaqueo, dijo, porque Zaqueo repartió pisto. Ah, tampoco, ¿verdad? Estamos en lo mismo. Entonces es bien tremendo. En él habita la plenitud de la verdad, de la deidad. Entonces, en ninguno de los intermediarios que la religión y las falsas enseñanzas habían levantado estaba eso. Era Jesús. O sea, le estaba diciendo, dejen de estarle creyendo a los escribas, a los fariseos. Dejen de estar escuchando a los gnósticos. Esos les van a traer un montón de seres espirituales que ellos son aquí. No, 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 les dijo. La plenitud de la deidad solo estuvo en Cristo Jesús. Y yo lo creo. Yo no sé si lo creo, pero yo lo creo. Eso es lo que dice Pablo, pues. O sea, yo estoy creyendo la palabra que nos ha dado Pablo. Entonces, toda esa herejía, mi hermano, negaban o distorsionaban las enseñanzas de Cristo que Pablo estaba dando. Entonces, Pablo quería que los colosenses rechazaran esas doctrinas falsas que le estaba enseñando, que fueran ellos, que estuvieran bien cerca de Jesús. Pero el versículo 10 está bien bonito, hermano. ¿Qué dice el 10? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta de defensa le puede servir esto. Llega un día un mormón, mire, queremos, perdone, pero yo estoy completo en Jesús. ¿Qué le parece? O llega un testigo o un renovado por ahí, le dice, mire, queremos nosotros darles estudio, perdóneme, pero yo estoy completo en Cristo. Ahora, si usted no está completo en Cristo, no lo va a decir. Pero si usted ha experimentado la presencia de Dios en su vida, ha llorado leyendo la palabra, ha dicho usted, voy a orar mis 20 minutos y se le han hecho 45 porque la presencia de Dios lo ha tomado y usted ha alabado al Señor. Entonces, hermano, usted está completo en Él. O sea, no necesitamos más. Ahora, ¿a qué se debe que estamos completos en Él? Porque la salvación la obró totalmente Jesús. Ya no necesitamos nosotros. Imagine que yo le dijera, hermanos, queremos decirle que el que diezme $500 semanales tiene ganado el cielo. ¿Será cierto? No. Dar diezmo no le gana el cielo. Eso es una acción de gracias. Y es voluntario. Si ustedes han sido observadores, nosotros casi no damos enseñanzas exclusivamente para que den pisto. Si el Señor no le toca el corazón, ¿qué va a dar usted? Nada. Pero si el Señor le toca el corazón, usted da sin que lo estén obligando. Ya imagino yo recogiendo la ofrenda, vaya, pasen los días 100. No pasa nadie. Son los más queridos. Pasen los días 50. Son 50% queridos. ¿Verdad? Hasta que yo digo, pasen los de Cora, pasamos todos. Ese es el problema. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar creyendo que por algo que hago yo voy a lograr la salvación. Nosotros ya estamos completos en Cristo. Y eso lo debemos de tener bien seguro, que somos perfectos. No, estamos en un proceso. Pero en el proceso correcto, en la dirección correcta, con el maestro correcto, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros no debemos olvidar eso. Entonces, mire qué bonito lo que dice Pablo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjese bien, Pablo dice que estamos completos en él. ¿Verdad? Él ya hizo todo lo que nosotros necesitamos. Él nos ha redimido, nos ha dado nueva vida y plenitud. ¿Verdad? Pero también Pablo está enfocando la supremacía de Cristo. ¿Verdad? Él no era simplemente el último de una larga lista de seres especiales que proporcionaban mediación
¿vea? A las personas. Él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Cristo está sobre todo, hermano. Sobre todo. Cuando hablamos de principado y potestades, estamos hablando de seres espirituales. Estamos hablando del ejército del diablo. Jesús está sobre ellos. Que no nos quepa duda. Es lo que está diciendo Pablo. Porque Él ha vencido. Pablo está hablando quizás unos 25 años después que Cristo había resucitado. Pero también otra de las cosas que argumenta el apóstol es que nosotros ya no necesitamos la circuncisión física. Eso fue para Israel, comenzó con Abraham. Tenían que circuncidarse físicamente, porque esa era la identidad. Los circuncisos eran lo que formaban parte del pueblo de Dios. Pero hoy la circuncisión se da en el momento que usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, todo el cuerpo de pecado es quitado y usted pasa a formar parte de la familia de Dios. Usted no solamente es pueblo de Dios, es familia de Dios. ¿O no lo creen? ¿Alguien se acuerda de Juan 1:12? Juan 1:12. ¿Alguien se acuerda? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de carne y de varón, sino voluntad de Dios. Usted está aquí por voluntad de Dios y es parte de la familia de Dios. Pero para la reunión con el papá y con nuestro Redentor nos está preparando. No sé si le gusta la preparación que nos está dando la palabra del Señor para estar listos para cuando Él venga. Ahora bien, eso que nosotros hemos hecho de recibir a Jesús, hermano, esa es la circuncisión. Nos quitó el cuerpo del pecado. ¿Y en qué podemos verlo? Que muchos que antes eran mal hablados, ya no se les salen malas palabras. Algo pasó. A muchos que les gustaba el alcohol y que eran alcohólicos, ya no toman. Algo pasó, ¿verdad? Algunos que no respetaban a su esposa, que tenían 5 o 6 mujeres por otro lado, resulta que hoy les ha agarrado por respetar a su esposa y a Dios. Algo pasó. Sí, fueron circuncidados en su corazón. De eso está hablando. Entonces, ¿cómo nosotros damos testimonio? Cuando nos bautizamos. Cuando vamos al bautismo, somos sepultados juntamente con Cristo. Y cuando nos sacan del agua, somos resucitados a una nueva vida con Cristo Jesús. Por eso el bautismo, mi hermano, es el diablo trata de que los que se van a bautizar no se bauticen. ¿A cuánto les dio calentura el mero día? ¿A cuánto les dio calentura el mero día que se iban a bautizar? A Newton. ¿Cuántos de repente la semana que iban a bautizarse comenzaron un montón de problemas en el hogar, en el trabajo, que ya mero no se bautizaba? El enemigo trata de que los que han aceptado a Cristo no se bautizan porque les recuerda que un día alguien lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol. Todo lo hizo Jesús. Por eso nosotros estamos completos en Él. Sigamos leyendo, que también estamos vivos. Del 13 al 15. 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué pasó? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y el 14 es una declaración de guerra. ¿Qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Victoria total de Jesús sobre el diablo y todo el ejército de principados, potestades, huestes de maldad fueron derrotados cuando Cristo
fue levantado. Oiga bien, entonces dice Pablo que nosotros estábamos muertos, el versículo 13, muertos en pecado. Posiblemente andábamos para arriba y para abajo dando virote, pero espiritualmente estábamos muertos, dice. Usted comenzó a vivir cuando recibió la vida a través de Cristo Jesús. Ahí comenzó a vivir usted. Entonces alguna gente cree que vive, pero solo existe. Entonces Pablo dice, cuando Dios nos perdona pecados, nos da vida juntamente con Cristo. Fíjese bien, nosotros nunca pudimos haber guardado todos los requisitos de la ley, pero Jesús anuló ese acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Fíjese bien, dicen que cuando los romanos crucificaban a alguien, a veces crucificaban con él el delito que había cometido y lo clavaban. ¿Cuál era el problema de la ley? Que ninguno de nosotros la podía cumplir, porque la ley es santa y es perfecta. Viene Jesús, la agarra y la clava en la cruz diciendo, con mi sangre sí van a poder cumplirla. Con el sacrificio mío sí lo van a cumplir. Y como el diablo se había aprovechado de la ley para meter en esclavitud a las personas, cuando Cristo muere y resucita, cumple todos los requisitos de la ley, la clava en la cruz y deja sin armas al diablo, a los principados y a los potestades, porque ahora cuando lo quieren acusar, usted tiene quien lo defienda, usted tiene quien salga en su favor, usted tiene quien diga, no, yo morí por él. Entonces, hermanos, Dios nos dio libertad. ¿Cuántos están libres? Gloria al Señor. Libertad. Fíjese bien. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, entonces logra una gran victoria. Pero yo le tengo algo que decir. Cuando usted muere al yo, usted resucita con Cristo. Usted obtiene victoria sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo. Usted tiene una gran victoria cuando muere a la carne y vive para Cristo Jesús. El proceso es el mismo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La dirección que lleva Jesús es la correcta. Hay que seguir. No siga a usted otros, siga a Jesús, porque la dirección que lleva Él es la correcta. Entonces, hermano, en su gracia, la muerte de Jesús en la cruz nos demostró que Él no había sido derrotado. Fíjese bien, Jesús no fue derrotado en la cruz. Todo lo contrario, su muerte de sacrificio fue victoria para Jesús y para todos sus seguidores y discípulos, porque son salvos de la condenación. Las poderosas fuerzas del mal en el mundo fueron derrotadas y hemos sido hechos justos ante Dios porque Él vive en nosotros. Ya no estamos muertos al pecado porque Jesús nos devolvió la vida. ¿Cuántos me pueden dar testimonio que Dios cambió su vida? Amén. Gloria al Señor. Leemos el 16 y el 17. Si ya somos nuevas criaturas, oiga bien, si ya somos nuevas criaturas, dice el apóstol, por tanto, leemos el 16 y el 17. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado. Pero nosotros teníamos que llegar hasta el 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjese bien, dice Pablo que todo lo de la ley era sombra, era tipo, todo apuntaba a Cristo. Entonces, hermanos, cuando viene Cristo, las sombras ya no valen la pena. Por eso dice el apóstol en el versículo 16,
por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso era lo que le llegaban a decir los judaizantes a los gentiles. No, ya aceptaron a Cristo, sí, sí, pero le falta, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. Hay ciertos días de fiesta que ustedes no están celebrando. Entonces dice Pablo, que ya nadie les venga a juzgar si eso fue pasado. Ustedes tienen una nueva criatura. Entonces, hermano, cuando Cristo toca el corazón del creyente y lo cambia, nosotros podemos vivir en vida nueva. En vida nueva. Increíble, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a los colosenses que dejen de escuchar a los que intentan obligarlos a seguir las observancias o los requisitos religiosos que ya no tenían nada que ver con el evangelio. Ahora, los falsos maestros de Colosas deben haber estado exigiendo esas observancias de la fiesta, de las restricciones, pero los seguidores de Cristo, los discípulos de Jesús, ya no estamos bajo la ley. Están sujetos a sus reglas y regulaciones, tampoco. No, el sacrificio de Jesús es suficiente. Fíjese bien, eso que llegaban a decirles era un legalismo. Y el legalismo es destructivo en múltiples niveles, tanto en la época de Pablo como hoy. El legalismo ciega a las personas a la verdadera naturaleza de Dios y a lo que significa tener una relación con Él. El legalismo no motiva a las personas a amar a Dios, no, las presiona para que cumplan por un sentido del deber y por un miedo a Dios, un temor. El legalismo engaña a las personas, haciéndoles creer que según las reglas es suficiente para presentarse juntos a Dios. El legalismo hace que las personas juzguen a cualquiera cuya relación con Dios parece diferente a la suya. El legalismo puede usarse como un arma para ejercer poder sobre las personas más vulnerables. Mantener un conjunto de reglas legalistas vuelve a poner a las personas bajo esclavitud religiosa del pecado. Y la ley nunca quiso eso. Tenía nada más como fin mostrar el problema de pecado del hombre. Las reglas eran sombras. A través de Jesús, esas reglas que ya está aquí, esas reglas, hermanos, quedaron clavadas en la cruz. Así que no por cumplir un conjunto de reglas nosotros vamos a ser salvos, sino a través de una conexión viva con Jesús. Lo que elegimos hacer o no hacer simplemente debe reflejar la relación que ya tenemos con Dios. A veces, hermano, hay cosas que se vuelven leyes en la iglesia. Le pregunto, el día que no pongamos flores, Dios ya no va a venir. Pues sí, pero hay gente que pelea porque no hay flores. O que me dice algunas, mire hermano, flores amarillas no vayan a poner. ¿Habrá algún versículo? Le voy a poner otro caso. El día que quitemos las cortinas o que no haya cortina, Dios ya no se va a hacer presente. ¿Irá a venir Dios aunque estemos sin cortinas? Pero a veces esa cuestión causa pelea, ¿sí? O causa discusión. O sea, hay un montón de cosas. Yo tengo que venir de manga larga porque si no, yo estoy pecando contra Dios. Esto podría ser ética o estética, pero no es doctrina. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando los creyentes se enfrascan en cuestiones puramente que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Y se le está dando más importancia a eso que a la vida espiritual, entonces ese legalismo, hermanos, mata el espíritu de los demás, ¿verdad? Yo estoy seguro que hace algún día nosotros dijimos, ya no vamos a botar flores, se nos van muchos. Se van a ir a una iglesia donde hayan flores. En la católica abunda, hermano. Los altares son bien bonitos porque esta cuestión de allí viene. Entonces Pablo está diciendo, cuidado con los aspectos legalistas que ustedes defienden a capa y espada, porque es probable que están descuidando el amor de Dios, la gracia que se les dio, solo por algunas reglas.
Los judaizantes llegaban a decirle eso a los hermanos. Entonces Pablo levantó la voz. No, hombre, les digo que dejen de estarlos juzgando porque no guardan el sábado, porque comen chicharrones, que dejen de estarlos molestando, les dijo. Porque esas costumbres eran pasadas. Pero este es un montón de leyes que no podíamos cumplir. Cristo las crucificó porque venció. Ahora bien, cuando alguien dentro de la iglesia se porta mal, habla mal, se viste mal, lo que yo pienso es que Cristo no está en ese corazón. Sí. Y si alguien le dice, mire hermano, no se ponga el pelo rojo, hombre, mire, no se manche la piel, lo más probable es que se moleste y se enoje. ¿Por qué? Porque Cristo no está en ese corazón. Pero cuando Cristo ha hecho algo en su vida, lo ha circuncidado, y todo lo que el mundo le agrada, ya no le agrada a él. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu de Dios. Pero muchas veces le damos más importancia. Imagínense, hermanos, que a mí me dijera el Señor, te voy a poner en la puerta y ahí vemos a quién dejas entrar y a quién no. Imagínense que Dios me ponga a mí y me diga, vaya, vos vas a saber a quién entra y quién no entra. O digamos que alguno de ustedes, Dios le dice, mira hijo, yo te voy a poner en la puerta del cielo y vos vas a decir quién entra. ¿Quién entraría, hermano? ¿Y quién no entraría? ¿Verdad que no somos buenos jueces para que Dios nos ponga en la puerta? Por uno nos va a poner. Él va a estar ahí. Entonces, hermano, debemos entender que muchas veces las costumbres religiosas de la iglesia apagan al Espíritu. Entonces, cuando vengamos acá, démosle gloria al Señor, pero también en la intimidad. Tratemos de vivir una buena relación con el Dios de los cielos. Terminamos, hermanos. 18. No logré el propósito. Del 18 al 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sigamos. Y no haciéndose, o sea, no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Sigamos. Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. 23, terminamos. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nosotros debemos rechazar la religión creada por el hombre. A medida que seguimos el argumento de Pablo, hermano, contra las falsas enseñanzas que se difundían en Colosas, es importante darnos cuenta de lo extendido que estaba este problema en la iglesia primitiva. Sorprendentemente, cada libro del Nuevo Testamento, fíjese, contiene advertencias contra los falsos maestros, con excepción de la carta de Filemón. La herejía era un gran problema en ese estorbo y sigue en ese entonces, y hoy sigue siendo un problema. Los falsos maestros que perturbaban a la iglesia de Colosas aparentemente predicaban una falsa humildad y promovían el culto a los seres espirituales, ángeles o intermediarios que, por ejemplo, los gnósticos pronunciaban. Estos maestros afirmaban haber tenido visiones sobre estas cosas, pero Pablo explicó que en realidad estaban motivados por el orgullo. De hecho, estaban completamente desconectados de Jesús. Estos falsos maestros estaban difundiendo error por toda la iglesia, porque no se habían aferrado a Jesús, la cabeza de la iglesia. Solamente de Jesús el cuerpo puede recibir los ingredientes necesarios para el crecimiento y para la madurez. Si descuidamos la conexión con Jesús, también nosotros podemos perder el rumbo. Debemos estar atentos para mantener a Jesús en el centro de nuestra doctrina, la adoración y nuestra vida diaria. Pablo dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes
llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, seguir las reglas es importante si se participa en un deporte. Ahí sí, en un juego competitivo. ¿Ya? Ahí sí es necesario. Se gana o se pierde si se rompen las reglas. Porque un equipo las conoce, entonces ellos ganan. Pero cuando se trata de la salvación, seguir las reglas que el hombre pone nunca dará buen resultado. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Así que aunque habían sido liberados de los requisitos de la ley, los creyentes de Colosas estaban siendo atraídos a la esclavitud por los falsos maestros que decían que representaban a Dios. Pablo dejó claro que las reglas que ellos obligaban a la gente a obedecer eran mundanas, no eran piadosas. Este tipo de enseñanza, que la gente podía ganarse la salvación siguiendo un conjunto de reglas, era extremadamente peligrosa. El legalismo tienta a la gente a depender de su propia sabiduría y de estructuras de autoridad que poco a poco lo llevan a esclavitud cada vez mayor. Estos sistemas religiosos son complicados y la gente queda atrapada en ellos y se vuelve más temerosa de no poder agradar a Dios con las exigencias del legalismo. Pero a través de Jesús hemos sido liberados. Las reglas hechas por el hombre no tienen ningún poder sobre nosotros. Podemos reconocerlas como simples enseñanzas humanas que se deterioran con el uso. No nos engaña el hecho de que sean tan difíciles de cumplir. Nos damos cuenta de que no hay mérito en eso. Las reglas, más que todo las filósofas y las reglas de la falsa enseñanza, nunca ayudan a nadie a conquistar sus deseos pecaminosos. Les dan una victoria ilusoria. La única manera de erradicar el pecado es depender plenamente de la obra de Cristo Jesús. No dejemos que las falsas enseñanzas o la opinión sin Biblia de alguien nos aparte del camino que el Señor nos ha marcado. Digámosle al Señor que nos ayude a estar arraigados y sobreedificados en la fe. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por el evangelio que nos has dado. Hoy, Señor, a través del capítulo 2, hemos aprendido que tenemos que estar, Dios mío, totalmente en Cristo para no ser arrastrados, Señor, por las falsas enseñanzas y por el legalismo que nos quiere hacer creer que haciendo esto, haciendo aquello, yo voy a lograr el cielo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, para poder cada día entregarle el corazón a Jesús, para que sea Él el que nos vaya moldeando, para que sea Él el que vaya, Dios mío, enderezando nuestras vidas y ordenando nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Eres Dios grande y todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a darle importancia a tu palabra, a la oración, a congregarnos, a las acciones de gracias todos los días, Señor, donde reconocemos tu misericordia para con nosotros. Y líbranos de toda falsa enseñanza que nos quiera apartar de tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si entre nosotros hay alguien que quiere entregarle su corazón al Señor, hoy es el momento. Mañana podría ser tarde, pero hoy la puerta se abre. Si alguien, Dios ha estado hablando a su corazón, es una buena oportunidad y es un buen momento para que le entregue su vida a Cristo Jesús. No sé si entre nosotros hay alguien. La puerta está abierta. Todavía no se ha cerrado. La puerta está abierta. Y la invitación se la hacemos para que tome la decisión más importante de su vida, y es entregarle su corazón al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bien,
Si no hay, quiero leerles cómo quedamos para el próximo domingo, domingo 30. En el culto de las 8:30, apertura, directivo de escuela dominical, la adoración, el ministerio de alabanza, la enseñanza de nuestro hermano Atilio y la oración por las ofrendas y despedida a su servidor. En la puerta principal, celando el orden, nuestro hermano Julián Rivera. En pasillo de cabina, el hermano Héctor Ramírez. Pasillo de baños, el hermano Roberto Solórzano. En atención a convertido, nuestro hermano Johnny Benavides y nuestro hermano Elio Nay Alfaro, y la vigilancia, el distrito 9. En el culto de la tarde, apertura y canto, nuestro hermano Juan de Dios Colocho. Adoración, el ministerio de alabanza. Oración, nuestro hermano Johnny Benavides. Mensaje, nuestro hermano Genaro Santos. Los anuncios, hermano secretario, y la oración por ofrendas y despedidas a su servidor. Celando el orden en la puerta principal, nuestro hermano Oscar Gómez. Pasillo de cabina, el hermano Herbert Valiente. Pasillo de baños, el hermano Carlos Ruiz. En atención a convertido, nuestro hermano Mauricio Arriaza y el hermano José Luis Fabián. En la vigilancia, los hermanos del distrito 9. En el ayuno, la apertura, el hermano Oscar Gómez. Cantos, nuestra hermana Marta Gloria de Ramírez. Tiempo de oración personal. Y en la oración dirigida nos colaboran los hermanos Lisbeth de Aguilar, Jocelyn Mendoza de Olivares, José Pasto Libáñez y el hermano Joel Galicia, quien despide. Esto es todo, hermanos. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Vamos a escuchar a la hermana Esmeralda de Escuela Dominical. Que el Señor les bendiga, hermanos. De parte de Escuela Dominical, solo recordándoles, si usted pues va a anotar allá a su niño para la camisa de la EBDB, todavía pues allí mis hermanas están anotando, usted puede pasar. El próximo domingo les estaríamos diciendo, ¿verdad? Cabal, si se las vamos a entregar entre la semana o ese domingo, ¿verdad? Nosotros les vamos a estar comunicando, pero hoy es último día para anotar para lo de la camisa. Y también, hermanos, el domingo anterior, mi hermano Nelson pues les hacía ver de algunas cosas de que necesitamos para lo que es la alimentación de los niños. Son aproximadamente 450 niños los que atendemos, hermanos, cada día, ¿verdad? Esa semana. Y gracias, ¿verdad? Ya desde antemano para los hermanos que nos han colaborado, allí hay ya algunas cosas, pero vamos a tener necesidad, hermanos, dice 2 arrobas de frijol, 2 arrobas de azúcar, maíz o maseca, que serían entre 40 a 50 libras, maicena simple 2 libras, leche en polvo 5 libras, sal 10 libras, vamos a hacer fresco de Jamaica y serían 5 libras, una bolsa de té, cebada también 5 libras, bandeja pequeña para canoas 500 bandejas, 500 bandejas también de la grande, vaso número 8, vamos a necesitar una caja y ya vimos que hay allí, ¿verdad, hermanos, que nos han colaborado con algunos paquetes de vaso. Servilletas 2 fardos, tenedores para comida 1300, aceite 15 botellas, de ahí consomé de pollo, una bolsa, consomé de costilla 2 bolsas, chocolate, de ahí serían $12 en chocolate, canela en raja, canela en polvo, mayonesa McCorney 2 botellas, mostaza, una bolsa de la grande, 4 cartones de huevos, fósforos, bolsa de arroba serían 100, bolsa de libras serían 2000, café de pozol 4 libras, salsa dulce una bolsa grande y una botella de miel. Es lo que hemos presupuestado para lo que es la semana, ¿verdad? Y las cantidades, hermanos, créanme que son cantidades, nos hemos sido muy puntuales, ¿verdad? En lo que vamos a necesitar para no desperdiciar también, ¿verdad? Así es que si usted desea colaborar, hermanos, con Escuela Dominical, con la EBDB,
Ahí vamos a estar esperando, ¿verdad? Ya sea que usted traiga, ¿verdad?, un producto o quiera colaborar también en efectivo, también nosotros se lo recibimos, hermanas. No importa la cantidad, ¿verdad? Pero si usted quiere colaborar para esta EBDB y ser parte de esta EBDB, ahí le esperamos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermanos, el hermano Milton y la hermana Lilita. Firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.